Somos Los Mundo, una familia numerosa que está dando la vuelta al mundo. En 2018 iniciamos nuestro viaje desde Ushuaia hasta Alaska, donde finalizamos en junio del 2024. Y ahora estamos preparando nuestro proyecto para enero del 2025 ir al continente africano. Viajamos con un camión camper 4x4 y hoy os vamos a mostrar el equipo neurológico que es el sistema eléctrico y cómo montarlo paso a paso. ¡Los Mundo! Lo primero que tenemos que hacer en toda instalación eléctrica camper es el diseño, el esquema que nos va a ayudar durante todo el proceso, no solo a no perdernos, sino también a ser más eficientes a la hora de comprar y de abordar este proyecto. Entonces voy a hacer el ejercicio que hice previamente, lo voy a compartir con vosotros paso a paso para que veáis de una forma más simple pues cómo se estructura un esquema y qué hay que tener en cuenta a la hora de diseñarlo. Nosotros en 2020 en México decidimos recamperizar el camión, con lo cual empezamos de cero toda la instalación eléctrica. Nuestra instalación ya estaba hecha, pero hemos decidido desmontarla y empezar desde cero, pues porque hemos querido hacer modificaciones como instalar una vitrocerámica y un aire acondicionado, mucha más potencia de la que teníamos anteriormente. Entonces, aprovechando esta situación, vamos a empezar de cero para acabar en un cuadro como este. Antes de nada, deciros que yo no me dedico a esto, mi sector no es la camperización, soy un usuario avanzado que simplemente os quiere compartir pues cómo lo hago yo y por si alguien le puede ayudar. Como inicio general, decir que en una instalación camper eléctrica pues existen tres campos principales que son la fuente de almacenaje de la energía, cómo recuperar la energía de esa fuente y los consumos que vamos a tener por los aparatos. La primera parte, que es el almacenaje, es decir, las baterías, ya lo tratamos en un vídeo concreto donde solo hablamos de baterías, qué tipo de baterías son recomendables, litio, ácido, cuántos amperios hora. Entonces, si necesitáis esa información, tenéis el vídeo aquí. Entonces vamos a ver directamente la segunda parte, que es cómo recuperar, cómo cargar esas baterías y el circuito de consumo, es decir, cómo se protege, cómo se distribuye toda esa carga en cosas como la nevera, la bomba de agua, etc. Entonces, papel en blanco, boli y vamos a empezar a diseñarlo juntos. Nosotros tenemos un grupo de 4 baterías de 300 amperios hora cada uno. En total son 1200 amperios hora. Lo primero que vamos a hacer es el conexionado entre las baterías. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. De cada uno de los positivos de la batería va a salir un cable que va a ir a un fusible de 250 amperios. Después lo enviaremos a un interruptor de corte. Así tenemos control sobre cada una de las baterías. Y finalmente puentearemos todos esos positivos enviando de un interruptor a otro. Nada, lo primero va a ser el banco de baterías. Ya tengo las tapas cortadas y ahora las voy a mecanizar para poner estos interruptores que van a ir uno por cada batería. Pues ahí están. Por la parte de atrás pues le he colocado los fusibles, cada uno un fusible de 250 amperios. 250 amperios, os preguntaréis si las baterías son de 300 amperios, ¿por qué? Un fusible es un dispositivo de seguridad que está diseñado para proteger la instalación eléctrica. ¿Cómo lo hace? Pues mediante un filamento que tiene interno que está calculado para una intensidad máxima. Cuando se supera esos valores, ese hilamiento pues se funde o se corta y impide el paso de la corriente de una dirección a otra. Hay muchos tipos de fusibles en el mercado, pero los que más se usan en el mundo camper son estos de automoción. Este tipo de fusibles serían los que usamos para los consumibles pequeños
y este tipo de fusibles serían más los adecuados para líneas eléctricas más potentes. Os dejaremos como siempre el link en la descripción del vídeo de todos los productos que hemos utilizado para que veáis precios, características, etcétera. Vamos a ir viendo mientras montamos la instalación que generalmente los fusibles se montan lo más cerca de la batería o de la fuente de alimentación posible y siempre en el inicio del cable, no a medio de trayecto o cuando ya llega la línea, pues por ejemplo a la nevera, sino al inicio más cercano de las baterías. Entonces todas las líneas se inician con un fusible. Como vemos, los fusibles tienen un amperaje y aparte un código de colores. 2, 3, 5 amperios, 7,5. ¿Cuál de ellos elegimos? ¿Cómo calculamos la capacidad del fusible? Pues esto se hace con la ley de Ohm, donde sabemos que potencia es igual a tensión por intensidad. Si, por ejemplo, estamos calculando el fusible de una nevera y miramos las características técnicas de la nevera, veremos que tiene 50 vatios. Sabemos que estamos trabajando a 12 voltios, entonces la intensidad sería igual a 50 entre 12, 4,1 amperios. Esa sería la intensidad máxima que va a solicitar la nevera. Entonces, para calcular el fusible, multiplicamos ese valor por 1,3 para darle un margen o 1,4 y obtenemos un valor de 5,83 amperios. Ese sería el tamaño del fusible que tenemos que poner. Pero como hemos visto, los fusibles tienen un código y hacen unos saltos, por ejemplo, de 3 a 5, 5 a 7,5. En este caso, el de 5 sería pequeño, pues pasaríamos al de 7,5. Si está entre uno de estos dos valores, siempre elegiremos el de más valor. ¿Qué cable utilizar? ¿El grueso, el fino, el mediano? La sección del cable es de los puntos más importantes porque si no calculamos bien la sección y, por ejemplo, nos quedamos cortos, podemos quemar toda la instalación eléctrica. Y si nos pasamos de mucho, lo que vamos a hacer es tener una pérdida de potencia. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta la sección del cable. La sección del cable es el grueso de metal que tiene internamente y se mide en milímetros cuadrados. No es el mismo que el grueso del cable con la funda. Para calcular la sección tenemos la fórmula donde sección es igual a 2 multiplicado por la intensidad multiplicado por la longitud y dividido entre la resistividad y la tensión. Como todo esto es un poco complejo y nos lleva mucho tiempo, hay calculadoras online donde simplemente necesitas poner la intensidad, la tensión y los metros. Pero yo actualmente lo que hago es utilizar ChatGPT. ChatGPT, calcúlame qué sección de cable necesito para alimentar una nevera de 12 voltios que consume 50 vatios y que va a estar a 4 metros de distancia. Y ahí me da el resultado de una forma muy rápida y fácil. Esta es una forma de hacerlo, pero como digo, también hay calculadoras o puedes utilizarlo mediante la fórmula que te desaconsejo. La sección que utilizaremos para todo este tramo será de 70 milímetros cuadrados. Para crimpar cualquier terminal pues de las mangueras, pues es muy sencillo. Simplemente le ponemos la funda termorretráctil, calculamos más o menos hasta aquí, hasta que empieza la curva. Ese será el trozo de plástico que le vamos a cortar. Los terminales grandes, evidentemente las mangueras grandes como esta que es de 70 milímetros cuadrados de sección, pues cuestan un poquito más. Porque ahora al meter el casquillo, el terminal, pues muchos pelos se enganchan. Y lo que hago antes de meter el casquillo hasta el fondo es con la punta de un destornillador colarlos para adentro. Ahora ya giro y ya queda perfecto. Ahora aquí lo que vamos a hacer es crimpar o prensar y así queda. Queda bastante. Siempre hay que asegurarse. Entonces le ponemos la funda al termorretráctil, lo llevamos hasta el borde. Esto también se podría hacer con cinta aislante,
No tiene por qué ser mejor ni peor. Al final es una protección por si se escapa algún pelillo o algo de eso. Pues así sería. Y así con todos. Pues después de este paréntesis seguimos con el esquema. Aquí tenemos ya el panel con sus 4 interruptores de positivos y los latiguillos negativos. Y ahora vamos a puentear los negativos. Vamos a conectar un negativo, otro negativo, otro negativo y otro en la misma línea. Y así va a quedar nuestro banco de baterías. Vale, ya tenemos nuestro positivo que viene de las baterías y nuestro negativo. Pasa a través de este agujero. Y ahora, ¿cómo le sigue el cuento? Esa línea va a ir a un aparato llamado shunt, que no es más que una resistencia de alta eficiencia que va a calcular la pérdida de tensión. Y básicamente lo que va a hacer ese shunt es darnos información de consumo. El negativo se viene a este aparato que se llama shunt y que lo que hace es comunicar con un display para hacer una lectura del consumo. Entonces, tiene 2 conexiones, el positivo que viene a este mini puerto y el negativo que viene pues a la barra principal. Y luego tiene este cable UTP o cable de telefonía que es el que va a ir al display. Entonces, aquí ahora simplemente vamos a conectar el negativo y el positivo, que lo pondremos y vamos a comprobar que tenemos tensión. Y ahora le voy a dar tensión a una batería, ¡pam! Y ahí hace la lectura. Y en el lado positivo lo vamos a enviar a una regleta distribuidora. Nosotros hemos elegido la de la marca Victron Energy y lo que hace es distribuir esa línea en varias líneas, pero a la vez, como tiene para poner fusibles, es un sistema de protección. Entonces tiene 2 funciones, distribuir y proteger. Y aquí le colocaremos un fusible de 350 amperios, calculado por la potencia máxima que nos va a dar nuestro inversor, que lo veremos más tarde. Esta es una regleta donde llega el principal positivo, llegaría aquí. Su fusible lo conecta con esta barra que hace de común para todos estos positivos y desde aquí pues deriva con fusibles a los siguientes positivos. De la salida del shunt también lo vamos a llevar a una regleta más sencilla, sin fusibles, donde va a distribuir para poder conectar varios negativos. Pues así queda esto. Negativo que viene de las baterías, se va al shunt y luego viene a la regleta de negativos. Ok, ya tenemos las baterías conectadas entre sí y todas llevadas tanto en positivo como en negativo a una regleta distribuidora. ¿Qué le sigue a este circuito? Pues el circuito de carga, que es el más complejo de la instalación eléctrica, ya que es el cerebro neuronal donde va a suceder todo y donde se necesitan varios aparatos. Generalmente el sistema se alimenta por 3 circuitos distintos. Uno solar, otro que viene del alternador del motor y otro que viene de la corriente externa por si estamos enchufados, por ejemplo, a un camping. Empecemos con el solar, así que nos vamos fuera a tomar el sol. Bueno, para todo sistema solar lo primero que se necesitan evidentemente son paneles solares que son los encargados de recibir la radiación del sol y transformarla en electricidad. Pero estas no se pueden cargar directamente a las baterías, ya que producen pues una corriente de intensidad variable que va variando conforme capta la energía solar y entonces es necesario un elemento intermedio entre el panel y la batería que se llama regulador de carga. La principal limitación que tenemos en el mundo camper es que tenemos un techo muy limitado, un área muy escasa donde poder instalar. Entonces el número de paneles solares y la potencia máxima que podremos tener va a depender mucho del techo que tengamos.
También la típica pregunta que se hace uno al empezar con todo esto es ¿cuántos paneles solares necesito o cuántos vatios necesito para alimentar mis baterías? Pues es algo muy difícil y complejo de decir porque dependerá mucho de tus consumos y las necesidades que tengas, pero más o menos hay como una fórmula así que podríamos decir que por cada 100 amperios horas que tienes en tus baterías necesitas 100 vatios de carga solar. Como ya he dicho, nosotros tenemos una instalación eléctrica que ya teníamos montada y tenemos 600 vatios en placas solares rígidas. Y ahora hemos decidido hacer una nueva inversión y poner 2 paneles solares más de la marca All Powers, con lo que tendremos un total de 1000 vatios en paneles solares. Continuemos con los reguladores de carga, que es ese elemento que hemos dicho que va entre el panel solar y la batería. Ok, tenemos nuestros paneles en el techo. Como ya he dicho, tenemos 2 grupos. El primer grupo, forman 4 placas de 600 vatios y 2 placas que suman 400 vatios. Caja de empalmes con todo el manojo de cables. En el techo los vamos a conectar los negativos todos juntos del primer grupo y los positivos todos juntos del primer grupo, y haremos lo mismo con el otro grupo, negativos y positivos. Pues de momento ya lo tengo todo conectado. Voy a cerrar porque parece que va a llover y estaba yendo a toda prisa porque las nubes amenazan. Estas conexiones, si son bien cortas, de 1 metro, metro y medio, normalmente se hacen en 6 milímetros cuadrados. A partir de aquí, que ya suman energías y confluyen a un río más grande, pues vamos a derivarlo en una línea de 10 milímetros cuadrados de sección y que va positivo y negativo a alimentar a un regulador de carga solar MPPT de 50 amperios. 50 amperios porque son 600 vatios dividido entre 12, 50. Y en el otro caso haremos lo mismo. Otro regulador de carga de 50 amperios, positivo, negativo. Y ya tenemos nuestra energía solar derivada a 2 reguladores de carga. El siguiente circuito de carga que se utiliza para el mundo camper es utilizar el alternador del motor, la energía que le sobra a este alternador para alimentar motor, luces y demás. En lugar de desperdiciarla, la vamos a recuperar para cargar nuestras placas solares. Perdón, digo baterías. Aquí hay que ir con mucho cuidado porque hay que saber de qué capacidad es nuestro alternador para saber cuánta energía le sobra. Yo, por ejemplo, tenía un alternador de serie de 70 amperios y decidí quitarlo y poner uno de 200 amperios, pero hubo que modificar pues todos los soportes y todas las poleas y cintas que van y conectan con el motor. Entonces, al aumentar 200 amperios de los 70 que tenía, pues digamos que he conseguido como una capacidad extra de excedente de 100 amperios o un poquito más. Nosotros desde el alternador enviamos un cable a esta caja eléctrica distribuidora donde vienen varios positivos y uno de ellos va a la batería. Esta batería, en lugar de ir directamente, pasa por una llave de corte manual para, en ciertas ocasiones, pueda cortar yo tanto el positivo como el negativo. Y también de ese distribuidor viene a una llave de corte que me enviará un cable hacia el interior del camper a través de una manguera de 35 milímetros cuadrados. Este cable rojo es el que viene del cortador de llaves que os he enseñado. De aquí viene un fusible de 125 amperios y en la salida se divide en 2 líneas. Cada una de ellas va a alimentar a uno de los Orion XS. Como digo, hay que tener mucho cuidado con el sistema del alternador. Hay muchas formas de alimentar la batería. La más segura y eficiente es utilizar un regulador de carga DC-DC, como el de Victron Energy, que es el que vamos a usar nosotros. En nuestro caso vamos a utilizar 2 Orion XS,
cada uno de 50 amperios, que sumados juntos me van a dar los 100 amperios esos de los que dispongo del alternador. ¿Por qué utilizamos estos elementos tan caros cuando se podrían utilizar relés o llaves de corte manual, etcétera? Pues porque es un mecanismo de protección que no va a exponer para nada nuestro sistema que tenemos montado eléctrico del motor, ya sea alternador, batería, etcétera. Segundo, va a regular la carga y va a hacer que sea más eficiente ese sistema. Y tercero, voy a poder monitorizar todos los datos en la aplicación que Victron Energy te ofrece. Como veis, para todo este equipo neuronal estamos utilizando siempre la misma marca, Victron Energy. No es un vídeo patrocinado por ellos, pero digamos que son líderes en el sector y entrar en su ecosistema hace que todos los elementos combinen muy bien y la interfaz funcione muy bien entre ellos. Aparte de lo que os digo, que puedes hacer lecturas muy optimizadas de cómo van tus cargas y descargas desde el móvil. Bueno, ya tenemos alimentados estos 4 elementos de este módulo de carga, tanto del sistema solar como del sistema del alternador. Ahora vamos a conectar las salidas a una nueva regleta también de la marca Victron Energy, también de 6 puertos. Le he incorporado este portafusibles donde utilizaremos 5 puertos para el positivo y un puerto para el negativo. Entonces, cada uno de los positivos lo enviaremos a uno de los puertos y los negativos van a ir todos a uno de los puertos del negativo. Pues así queda este panel. Esta es la barra de positivos. Todos los positivos vienen aquí. Aquí viene la entrada con una manguera gorda. Irá su fusible. Y los negativos los he puesto en este puerto con un fusible y aquí saldrá la salida que junto con la entrada pues van a ir. Como cada uno de estos elementos es de 50 amperios, vamos a poner fusibles de 80 en cada una de las tomas. Perdón, aquí va un fusible de 225. Y la salida del positivo general la voy a enviar a esta otra regleta general, donde nuevamente le pondré un fusible de 225 y la salida del negativo la voy a enviar a esta barra del negativo. Bueno, pues ya tenemos 2 sistemas de carga montados y conectados, que sería toda la parte solar y toda la parte del alternador. Ahora lo que vamos a hacer es conectar los negativos a chasis. Pillaremos uno de los puertos, le colocaremos un interruptor de corte para poder cortarlo de forma manual y lo enviaremos al chasis. Voy a hacerlo aquí porque este es el chasis principal y este es el basculante. Entonces le lijaré aquí para que se vea el hierro. Le pondré un poquito de grasa dieléctrica de esta. Así queda todo lo que serían los tomatierras. Hay una manguera que es para el tomatierra de corriente alterna y la otra para el de corriente continua. Entonces esto, como veis, es simplemente un desactivador. Así ya queda conectado, desconectado, perdón, y así conectado. Conviene tener algo así porque muchas veces me ha pasado pues que hay que soldar algo en el chasis o por ejemplo dejas estacionado el vehículo mucho tiempo y como te quieres asegurar de que no tenga ninguna pérdida, pues desconectas. Y en el caso de la soldadura, pues ya sabéis que siempre hay que desconectar las baterías de lo que es el chasis y el positivo, creo que también. Por el otro extremo de la manguera que va a la masa al chasis ya le he crimpado el conector y ahora pues lo voy a conectar a la barra de negativos. Bueno, pues pasemos ya a la parte de la corriente alterna. La corriente alterna es un circuito que afecta tanto a la carga como al consumo. Por lo tanto, es un circuito híbrido que tiene las dos variantes. A nivel de carga necesitamos
un cargador que transforme la energía alterna que absorbemos, pues ya sea de un camping o de cualquier toma, la convierta a 12 voltios, que es con la que estamos trabajando en las baterías. Entonces, lo primero, necesitamos un cargador de 220 o 110 a 12 voltios. Pero para consumir también, por ejemplo, en mi caso, a través de la vitrocerámica o a través del aire acondicionado o a través del ordenador, también necesito transformar la energía de las baterías, que es a 12 voltios, transformarla a 220. Entonces estamos hablando de dos aparatos que hacen la misma función pero de forma inversa. Por suerte ya hay equipos homogeneizados que hacen las dos funciones y que se llaman inversor cargador. Inversor es el que invierte la energía de 12 voltios a 220 y cargador es el que carga de 220 a 12 voltios. Y el aparato que lo hace todo es un inversor cargador o cargador inversor. Nosotros tenemos un cargador inversor Multiplus 3000 de Victron Energy. Una vez más, por todo lo que os he dicho, que nos facilita pues todo ese ecosistema y lecturas y eficiencia que tiene la propia marca. Y yo sé que aquí se abre un gran debate, porque aunque es cierto que hoy en día puedes encontrar casi todos los aparatos que tienes domésticos a 220 los puedes encontrar en 12 voltios. Por ejemplo, mucha gente nos ha preguntado en el último vídeo de electricidad que por qué vamos a poner un aire acondicionado doméstico cuando los hay ya preparados para el camper y que van a 12 voltios y no necesitas un gran inversor como este. Pues bien, es un debate. Yo he visto muchos tutoriales, gente que hace muchas pruebas, muchos test, y la eficiencia que te da un aire doméstico, un aire de vivienda, es muchísimo mayor. No sé por qué, pero consume mucha menos potencia y enfría mucho más rápido y es mucho menos ruidoso. Entonces hay aparatos que trabajan mejor en tensión alterna que en tensión continua. Y aparte son muchísimo más baratos. Por ejemplo, una vitrocerámica eléctrica me ha costado 80 euros. Cuando, yo que sé, una vitrocerámica que te funciona a diésel y a corriente continua, pues te valen 1.500 euros. Entonces, al final, esa es la respuesta que doy. No estoy seguro de ello. Una vez más, mi camión es mi propio laboratorio, es donde yo pruebo y me doy cuenta de todo. Y a lo largo de estos ciclos de ir probando y probando, pues voy sacando mis conclusiones. Esto va a ser una prueba nueva, así que vamos a ver. Bueno, pues tenemos el Multiplus, tiene su positivo y su negativo. El negativo lo enviaremos a uno de estos puertos y el positivo lo enviaremos a uno de estos puertos con un fusible de 350 amperios. Para ello hay que quitarle estos 4 tornillitos que tiene la tapa. Y aquí tenemos el positivo, que será esta manguera roja, el negativo, la negra, y estos dos pequeños puertos para alimentar esta electrónica, que es la que pasa los datos, transfiere los datos a través de este RJ45 al aparato y de forma inalámbrica. Entonces nada, esto no tiene ninguna complicación, como veis está bien marcado, batería positivo, batería negativo. Simplemente es coger un terminal de los que está libre y engarzar ahí llave 13 y ya está. Vale, lo último que quedará aquí es el tomatierra, por así decirlo, o el que va a masa, que va aquí al fondo. Y como hemos visto, hemos colocado una manguera que iba directamente al chasis, que es esta grandota, y que conecta con la pletina de negativos. Así que al final es lo mismo, negativo y masa, está todo conectado. Claro, a mí la duda aquí que me surge es si yo, después de ver tantos tutoriales que conectan el negativo, acaba derivando en el chasis, ¿por qué esto no se puentea de aquí a aquí? O sencillamente se puentea de aquí a aquí y de aquí al negativo. ¿Por qué la gente envía un cable nuevo directamente al chasis
si al final está todo conectado. ¿Alguien sabe la respuesta? Os leo en comentarios. Con esto quedaría conectada la parte de corriente continua, pero ahora vamos a empezar a conectar la parte de corriente alterna. Lo que hay que hacer es conectar una manguera a digamos la entrada de la corriente, es decir, si nuestro camper tiene un enchufe exterior, pues la línea que alimenta al inversor cargador, en este caso al cargador, sería esta línea. Esta línea sería la de salida y lo que haría es que cuando se alimenta de las baterías a 12 voltios lo convierte en corriente alterna y sale por aquí en corriente alterna. Entonces digamos que esta salida sería la que va a nuestro cuadro eléctrico y de ahí alimentaríamos pues el cuadro eléctrico con un diferencial, magnetotérmicos, etcétera. Voy a colocarlo. Esto tiene una plantilla de colocación, previamente la ponemos en la pared, así quedaría colgado y ahora lo que voy a hacer es simplemente acabar todo el conexionado de alterna. Entonces voy a enviar las dos mangueras, ya las tengo marcadas para no equivocarme, entrada y salida. Para ello tenemos un enchufe de entrada exterior. Vamos a enchufar aquí la toma de entrada de corriente alterna, la antigua, que es esta. Pues como veis ya se me había quemado, tuve problemas y ya no hacía buen contacto, el cual alimenta a nuestro cuadro eléctrico a un interruptor diferencial. Del interruptor diferencial alimentamos un magnetotérmico, el cual va a alimentar la entrada del Multiplus 3000. La salida del Multiplus 3000, que esa salida lo que hace es transformar este circuito a corriente alterna, la va a enviar también a un nuevo diferencial, el cual protegerá los siguientes magnetotérmicos: 1, en mi caso 2 y 3, todos ellos en paralelo, y cada uno va a alimentar a un consumo. Este por ejemplo va a ser el del aire acondicionado, este por ejemplo va a ser el de la vitro y este por ejemplo va a ser el de tomas, enchufes varios. Aquí las secciones de todas estas líneas son de 2,5 milímetros y es una manguera de 3 cables, fase, neutro y tomatierra. Bueno, pues ya tenemos el cuadro eléctrico de corriente alterna conectado. Como veis, tengo abajo un transformador de 220 a 110. Bueno, ya por último, ¿qué hacemos con los tomatierras? Porque en una vivienda está bien claro, una piqueta y va a un sitio destinado, pero en un vehículo yo la verdad que no lo tengo muy claro. He visto vídeos que lo envían al chasis. Entonces lo que voy a hacer es conectarlo al chasis. Es lo que me parece más adecuado, aunque no estoy del todo seguro. Pues ya tenemos la instalación de corriente alterna. Solo daría como consejo comprobar que tirando del cable no se sale por ningún lado. O sea, que no están los bornes flojos, porque si están flojos puede crear pues sobrecalentamiento y chispa y bueno, perjudicar la instalación. Entonces apretarlo todo muy bien. ¡Vamos avanzando! ¡Qué fácil, eh! ¿A que se ve sencillo? Pues no lo es. No, sí que lo es. Solo hay que ir paso a paso, no liarse y sobre todo tener mucho cuidado con el tema de la seguridad, secciones, fusibles, etc. Ok, ya tenemos toda la interfaz, todo el equipo neurológico conectado en cuanto a carga y en cuanto a suministro de baterías. Ahora lo único que queda es el circuito de consumibles. ¿Qué es un consumible? Yo le llamo consumible a cualquier aparato eléctrico que necesita consumir. Por ejemplo, una nevera, una luz LED, un ventilador, una bomba de agua. Todo eso son consumibles que cada uno va a llegar su propia línea independiente con dos cables, un positivo y un negativo, porque aquí ya estamos hablando todo de corriente continua. Entonces, por ejemplo, la nevera llegará un cable positivo y un negativo
que lo enviaremos a el centro este de operaciones. Y todo eso va a acabar derivando a un nuevo portafusibles más pequeñito que los anteriores, pero también con más capacidad para conectar pues muchos elementos. Vamos a ver la regleta portafusibles de lo que son ya los consumibles, que es en mi caso una regleta de 12 puertos con, como vemos, pues tiene aquí unos bornes y aquí otros bornes, y aquí en medio una pestañita que es donde irían los fusibles, ¿vale? Entonces, si vemos aquí tiene un símbolo de más y de más, que quiere decir que este es positivo y toda esta línea es positivo. Y aquí vemos el menos, y el menos es todo negativo. Entonces los positivos van todos de un lado, los negativos de un lado. Esto se conecta de la siguiente manera. Pongamos, por ejemplo, que tengo esta luz USB con su positivo y su negativo. Entonces la pareja iría de forma que el positivo va en la línea 1 y el negativo va en la línea 1. Entonces quedaría así. Entonces aquí me llegan todas las líneas de los consumibles y las voy a reconectar. Antes lo tenía ubicado en otro sitio, así que me va a sobrar cable y voy a tener que volver a crimpar con estos terminales y los alicates de crimpado. Bueno, pues ya tenemos todos los consumibles conectados. Al final he tenido que usar dos regletas y las he conectado entre ellas, los positivos, los negativos. Y ahora lo siguiente es enviar el positivo a la regleta principal, a esta. Y el negativo también a la regleta de negativos. Ya está terminado el tema eléctrico. Como veis, me ha costado bastante porque trabajar así con tan poco espacio, pues las mangueras son gordas y luego pues cuesta cerrarlo todo. Ya hemos acabado el esquema eléctrico, la instalación eléctrica, y ahora esto lo vamos a plastificar y lo vamos a fotografiar y lo vamos a guardar por todos lados para que en el futuro, cuando ya no nos acordemos de nada, esto es la Biblia sagrada de nuestro cerebro. Bueno, familia, pues muchas gracias. Hasta aquí ha sido este vídeo tutorial extenso de electricidad. Gracias por el apoyo. Se agradecen vuestros likes, vuestros comentarios. También agradecer a nuestros miembros del canal, ya que son parte de esta financiación, que nos están ayudando muchísimo. Podéis leer aquí abajo sus nombres. Muchísimas gracias de corazón a nuestros miembros. Y por fin, pues yo ya estoy contento, me quita un gran peso de encima. Ahora ya vamos a seguir avanzando con otros proyectos y ya con la mirada puesta en enero para embarcar el camión a Sudáfrica y empezar este próximo proyecto de viaje. Así que nos vemos cada sábado como siempre y un abrazo de corazón. Ahora es solo